tal? Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos al compartir el Evangelio del día de hoy. El Evangelio está tomado del evangelista San Marcos, del capítulo 1, del 40 al 45, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Lo despidió y al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirvas de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del... Hemos escuchado las palabras del Evangelio. Y la lepra. La lepra en aquel tiempo pues era como un signo de impureza. Era visto una persona que le salía esta enfermedad, era declarado impuro y al instante aislado, exiliado a vivir fuera de la ciudad. Entonces la persona tenía que vivir con el dolor, con el sufrimiento de la enfermedad y a la vez con el sufrimiento moral que esto le causaba, de ser un señalado, de ser un indigno, de ser un rechazado y ser excluido de todo el pueblo. Y pues ya por ende no podía conversar con nadie ni tener un encuentro con nadie, porque era un maldito a los ojos de las personas, porque era un impuro. En esta escena es cuando aparece Jesús. Jesús que va al encuentro de aquel olvidado, de aquel marginado. Jesús que va al encuentro de aquel que está enfermo, de aquel que necesita sanación, salvación. Y por eso este hombre se postra ante Jesús y le dice que si quieres puedes limpiarme. Y Jesús al instante le dice: sí quiero, como diciéndole: a eso es que he venido. He venido a socorrer al afligido, he venido a sanar al enfermo, he venido a resucitar a los muertos, porque todo eso es lo que el pecado hoy genera en nosotros y ha generado desde siempre, desde la caída de nuestros padres, ha generado en nosotros muerte, soledad, aislamiento, enfermedades. Todo eso es ocasión del pecado. Cuando uno está en pecados, no es verdadero, no es feliz. Siempre hay una tristeza que lo persigue a uno. Siempre hay algo que no lo deja, verdaderamente estar tranquilo, en paz. Y entonces Jesús no se quiso quedar ahí, y como conoce que el hombre es el mismo ayer, hoy y de todos los tiempos va a ser igual, por eso se ha querido quedar. Así como en esa escena que acabamos de ver, donde limpia al paralítico, también Jesús se ha querido quedar hoy para limpiarnos a nosotros, como limpió a este leproso, también se ha querido quedar hoy para limpiarnos a nosotros de la lepra del pecado, llámese cual sea, la pereza, la mentira, la gula, la envidia, el chisme, el engaño, el adulterio, la fornicación, las ofensas, el robo. Estamos verdaderamente enfermos por el pecado, porque en el bautismo sí fuimos nuevamente injertados a Cristo. En el bautismo fuimos limpiados de toda mancha y recuperamos esa amistad con Dios. Pero en nosotros siempre quedó la herida de ese pecado. En nosotros siempre quedó la inclinación al mal. En nosotros tenemos que
seguir luchando, y aunque queramos hacer el bien, siempre en veces terminamos haciendo el mal que no queremos. Y dentro en nosotros ese pecado. Así que dice en San Juan en sus cartas: quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y como Jesús se quiso quedar en nosotros, los cuenta más adelante en San Juan esto. San Juan 20 dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Aquí donde nosotros encontramos este sacramento del cual yo quiero hablarles. La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. ¿A qué envió el Padre a Jesús? Vamos a ver a qué lo envió. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver a qué envió el Padre a Jesús. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. A eso envió el Padre a Jesús, a perdonar los pecados. Pero como Jesús se iba, les dice a sus discípulos: como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Esta misericordia. Por eso le dice al enfermo: vete y preséntate al sacerdote. Vamos a ver lo que nos presenta la Iglesia, hablando un poco acerca de esto, de este sacramento. Dice en el 14:42: Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió a precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. 2 Corintios 5:20. Pues Jesús sigue actuando, Jesús sigue sanando, y lo hace a través de su iglesia, y lo hace a través de sus sacramentos. Bien, ahora la decisión está en nosotros de ir hacia Jesús y postrarnos. No basta que los quedemos en una esquina de nuestra casa diciendo: yo puedo pedirle perdón a Dios aquí y Él me escucha. Sí, puede ser que sí. Pero Cristo ha querido dejar a su iglesia y a sus ministros en su representación, así es que hacia allá tenemos que ir a confesar nuestros pecados, y Él estará ahí siempre dispuesto a decirnos: quiero. Bendiciones, que el Señor te bendiga y que pases buen día.